Si pudieras elegir entre vivir para siempre, pero ver morir a los que más amas en la vida, o morir antes de ver partir a tus seres más amados, ¿qué escogerías? Si pudieras elegir cuándo morir, ¿cuándo sería? Carlo es el único hijo que Geppetto tuvo y se siente tan lleno de vida a su lado. Todo lo hacen juntos, tallan la madera, cortan árboles. Geppetto está tallando el Cristo de la iglesia del pueblo y por cada árbol que cortan para hacerlo, plantan uno nuevo. Esa es la promesa. Un día Carlo sorprende a Geppetto con el piñón perfecto para plantar juntos el último árbol que cortarían. Porque ese mismo día, mientras trabajan en la iglesia, un avión militar suelta una bomba sobre la iglesia y Carlo muere a la edad de 10 años. Mientras Geppetto se derrumba de la impotencia al ver partir a lo que más ama en el mundo, su único hijo. El día que enterraron a Carlo, Geppetto enterró también el piñón que Carlo le había dado para plantarlos juntos, y un árbol enorme creció allí. Desde ese día Geppetto comía menos, tomaba más. Los años le cayeron encima de un solo golpe. Todas sus ganas de vivir se fueron junto con Carlo. El Cristo de la iglesia nunca se terminó. Un día Geppetto se dobla del dolor, llora mientras bebe vino y desquita toda su furia cortando el árbol que nació frente a la tumba de Carlo. Siente una mezcla de rabia, de culpa, como si estuviera profanando un recuerdo sagrado, como si estuviera cortando la esperanza de un día volver a ver a su único hijo. Pero ya no puede parar. Cuando el árbol finalmente cae, Geppetto se da cuenta de lo que acaba de hacer, pero es muy tarde. Así que aún ebrio, arranca el tronco hasta su casa y bajo la luz de una vela y con sus manos arrugadas, comienza a tallar la madera. Geppetto nunca se da cuenta de que adentro de ese árbol vivía alguien, Sebastián, un grillo escritor, y es quien nos narra esta historia. Entonces Sebastián se da cuenta de lo que el maestro Geppetto está haciendo. En su desesperación, el viejo carpintero busca de alguna manera resucitar a su hijo perdido, tallando la madera encantada del pino que él derribó. Y así, en la tormenta de esa noche, Geppetto talló a Pinocho. Con desesperación y dolor, el maestro carpintero nunca supo que el hada del bosque lo observaba en la oscuridad y mientras él dormía, le concedió a Geppetto sus súplicas. Su creación cobró vida bajo un hechizo. Pequeño muñeco de madera, despiértate al amanecer y camina sobre el mundo y haz feliz a Geppetto. Y así fue. Geppetto, horrorizado ante la criatura que había deseado y a la vez temía, se enfrentó entonces al dilema de la existencia de Pinocho cuando comenzó a hablar y hacerle preguntas dolorosas sobre quién era el niño de las fotos. Carlo. El primer instinto de Geppetto fue aferrarse a Pinocho, como un náufrago se aferra a una boya para no hundirse, pero de la peor forma, no agradeciendo el regalo de la compañía, sino comparándolo con Carlo, y cómo Pinocho nunca sería lo suficientemente bueno ni real para llenar ese vacío tan doloroso que tenía Geppetto. A diferencia de Carlo, Pinocho era curioso, no era malo. No quería ser malo, pero en su inocencia confiaba en todos, incluso en quienes nunca debió confiar. Al día siguiente, Geppetto va a la iglesia, le pide a Pinocho que se quede en casa, pero él lo desobedece. Llega hasta la iglesia del pueblo y a media misa interrumpe. Todos se horrorizan de ver a un muñeco de madera mal formado que está hablando. Piensan que es un demonio. Geppetto intenta protegerlo diciéndoles que es una marioneta de madera. Pero Pinocho lo confronta, le dice que es un niño de verdad, que es un niño de carne y hueso. Entonces Pinocho descubre que cada vez que miente, su nariz crece como la rama de un árbol y Geppetto huye con él a su casa. Pero de pronto un hombre golpea su puerta y todo cambia, anunciando la llegada del sacerdote del pueblo y del podesta, un funcionario del gobierno fascista que dirige al pueblo. En su sala, Geppetto se vio obligado a defender la existencia de Pinocho y en un intento desesperado de proteger lo que él había creado. Pero de pronto, todo se vuelve caótico cuando Pinocho, impulsado por su ingenuidad y el hambre de chocolate caliente, desata el caos, encendiendo accidentalmente sus piernas en la chimenea y provocando la alarma y el horror de todos. El podesta, con su autoridad, ordena que Pinocho debe ser enviado a la escuela para que tenga educación. Pero antes de llegar, Pinocho conoce a Spazzatura, el mono, quien lo lleva con engaños a trabajar al circo del conde Volpe.
un lugar de decadencia y de engaño donde el astuto conde, al enterarse de la existencia de un títere que vivía, se vio consumido por una curiosidad voraz de ganar dinero con Pinocho esclavizándolo. Geppetto busca desesperado a Pinocho sin saber lo que le sucedió. Es de noche, hasta que escucha cantando a lo lejos la misma canción que él le cantaba a su hijo Carlo por las noches, pero en el escenario del circo del Conde Volpe. El corazón de Geppetto se partió en dos al ver a Pinocho en el esplendor del escenario, brillando bajo la luz de las estrellas de papel. En ese momento, por primera vez, Pinocho se sentía amado, aceptado como él era. Pero para Geppetto, el que Pinocho conociera la canción que él le cantaba a Carlo era un enigma doloroso, una melodía que solo debería de resonar en sus recuerdos de él y de Carlo. Entonces el conflicto estalló cuando el conde Volpe, embriagado por el éxito y el sonido de las monedas cayendo en su caja, se enfrenta a Geppetto por la propiedad de Pinocho. En un acto desesperado por proteger a su hijo, Geppetto arrancó a Pinocho de las garras del conde, solo para que el títere se encontrara en medio del camino y fuera golpeado por un camión que lo atropelló y lo mató. Pinocho fue declarado muerto. Los conejos negros llevaron su cuerpo en un ataúd hacia el más allá, cantando una canción por el títere caído. Pero incluso en la presencia de la muerte, la vida de Pinocho aún sostenía un hilo de esperanza, un hilo que lo unía al mundo de los vivos, un hilo que incluso la muerte no podía cortar por completo. Pinocho no podía morir porque no era un niño de verdad, estaba como en un limbo. Así que Pinocho fue enviado a ver al jefe, a seguir la luz que parpadeaba hacia una puerta ornamental que prometía respuestas o quizá un nuevo comienzo. Aquí Pinocho se encuentra con la esfinge de la muerte, la parca con una máscara de plata, la hermana del hada Hood Sprite que le había concedido a Pinocho la vida que no le pertenecía. La confrontó con la realidad de su existencia, una vida prestada sin la mortalidad que define a la humanidad. Pinocho, enfrentando la perspectiva de morir muchas veces pero sin conocer la muerte verdadera, fue arrojado de vuelta al mundo de los vivos, donde un médico buscaba en vano un latido en su pecho de madera. Entonces Pinocho resucitó a la vida. El alivio y la alegría se mezclaron con la codicia y los planes del conde Volpe, quien veía en la inmortalidad de Pinocho la oportunidad de hacerse rico para siempre. Luego estaba Geppetto, aliviado pero consumido en la preocupación por la seguridad y el futuro de su hijo. Se enfrenta a las demandas ahora del conde Volpe, que reclama a Pinocho como su propiedad, como su estrella bajo un contrato firmado por Pinocho con una carita en forma de sol sonriente. Pero ninguno de los dos contaba con la astucia del podesta, que veía en el niño de madera al soldado perfecto. Era inmortal, era inquebrantable, era un arma para matar. Esa noche Geppetto llevó a Pinocho a su casa y en un arranque de desesperación y frustración, le reprochó a Pinocho el por qué no era más como Carlo, como su hijo perdido, sin darse cuenta de que en su búsqueda de lo que se le había ido, estaba descuidando el amor que Pinocho le ofrecía. Entonces Pinocho, decidido a no ser una carga para su padre, planeó unirse al carnaval del conde Volpe para pagar su deuda y evitar ser reclutado en la guerra. Dejó una nota para su padre, atrapó al grillo bajo un vaso y emprendió su camino hacia el carnaval. Geppetto despertó entonces en una casa otra vez vacía, llena de tristeza. Encontró la nota de Pinocho y, guiado por la promesa de encontrarlo, emprendió un viaje desesperado, solo con su brújula de amor paternal y una hoja volante del carnaval que señalaba las próximas actuaciones. Acompañado solo por el grillo, Geppetto siguió el rastro de su hijo sin saber que cada paso lo alejaba más de la verdad y lo acercaba más a la reconciliación con su propia alma. Geppetto tuvo que abordar trenes, caminar por días y finalmente, enfrentándose a la inmensidad del mar y a las leyendas de monstruos que lo habitaban, entregó las últimas monedas que le quedaban en el mundo con la esperanza de cruzar ese abismo peligroso para ver a su hijo, Pinocho. Mientras tanto, Pinocho descubría que el conde Volpe era malo, que lo explotaba y que en realidad él no era más que un esclavo ya. Y mientras veía cómo el conde golpeaba al mono Spazatura, decide entonces salvarlo defendiéndolo de su verdugo. Pinocho intenta entonces chantajearlo porque mientras su show se hacía más y más famoso, el mismo Benito Mussolini iría a presenciar la función de la marioneta viviente.
Pero lo que el conde Volpe no sabía es que Pinocho tenía un plan, un telón de fondo para el último acto de esta historia, donde las marionetas bailaban y la libertad de Pinocho pendía de un hilo cada vez más delgado. Entonces, Pinocho toma su posición en el escenario con las cortinas aún cerradas, preparándose para la actuación más memorable de su vida. Cuando las luces se encienden y la música comienza, Pinocho aparece en escena sobre un tanque de guerra listo para una actuación, vestido de soldado que nadie iba a olvidar. Pero en lugar de una marcha marcial, comienza un número cómico que parodia al poder y a la guerra, con marionetas marchando en una línea que simula flatulencias y Espasatura manejando las cuerdas burlándose de Benito Mussolini. Mussolini se molesta tanto que da la orden fría y sin rodeos de deshacerse del títere irreverente. Un disparo en la cabeza resuena y Pinocho muere, pero como es eterno, revive y despierta en un lugar completamente diferente, un vagón repleto de niños, entre ellos su amigo Candlewick, que lo saluda con una señal contenida pero emocionada. Podesta le revela a Pinocho que ha vuelto a la vida y que debido a su inmortalidad tiene un papel único que desempeñar para la patria. Aunque Pinocho está confundido, Podesta le asegura que se convertirá en un héroe del fascismo y hará que su padre se sienta orgulloso de él. Pero después de unos días, la sirena del ataque aéreo suena y la realidad del campo de juventud fascista se desvanece en el caos y el terror de un bombardeo real, en donde el Podesta finalmente muere y Pinocho sale volando por los cielos con la fuerza de la explosión. Muere otra vez. Y cuando Pinocho despierta se encuentra atado a un poste, con el conde Volpe preparando una fogata inmensa para quemarlo vivo. Quiere venganza por lo que le hizo con Mussolini. Está decidido a hacer arder a Pinocho como una estrella fugaz. Pero su amigo el mono Espasatura se rebela contra su cruel maestro y libera al niño de las llamas. Lo arrastra hacia el acantilado. Volpe y Espasatura luchan ferozmente hasta que ambos caen por el acantilado. Volpe muere y Espasatura se salva. Un bombardeo cercano provoca un derrumbe y se lleva a Pinocho hacia el océano. En medio del océano, Pinocho y el mono Espasatura flotan agotados en una cruz improvisada, hasta que un gran monstruo marino los devora. El mismo monstruo que un momento antes se había tragado la embarcación en donde Geppetto intentaba cruzar para encontrar a Pinocho, y allí, adentro de la panza del gran monstruo, se encuentran. Entonces Pinocho comienza a mentir para hacer crecer su nariz y crea un puente hacia la libertad fuera del monstruo marino, haciéndolo estornudar y expulsándolos violentamente hacia el mar. En el mar, Geppetto inconsciente está a punto de hundirse para siempre y morir. Pinocho no puede hacer nada porque también está muerto, pero debe esperar el reloj de arena para revivir y salvar a su padre. Si rompe esa regla, dejará de ser inmortal. En un acto final de sacrificio, Pinocho rompe las reglas de la muerte para salvar a su papá, convirtiéndose en un niño mortal, pero aún de madera. Con su cuerpo dañado y luchando por nadar, lleva a Geppetto a la orilla para salvar a su padre. Pinocho muere de verdad y esta vez muere para siempre. El mono Espasatura arrastra su cuerpo cansado fuera del océano. Geppetto también está en la orilla, tose y escupe agua, mientras que Pinocho yace inmóvil, solo su cadáver. El dolor de Geppetto es palpable mientras sostiene a Pinocho, rogando por que regrese. En medio de su lamento aparece la hada de madera, que le recuerda a Geppetto que al convertirse en un niño real, Pinocho decidió salvarlo y ahora está sujeto a las mismas reglas mortales que todos los demás. Sebastián el Grillo, impulsado por la injusticia de la situación, recuerda que el hada le había prometido concederle un deseo si cuidaba de Pinocho. Con una concesión compasiva, el hada de madera le concede entonces el deseo al grillo, y Pinocho es milagrosamente resucitado y de nuevo será eterno. Pinocho y Geppetto aceptan entonces su conexión eterna como padre e hijo y forman una hermosa familia ahora también con el mono Espasatura y Sebastián el Grillo, todos juntos y felices. Pero a medida que pasan los años, Geppetto deja de caminar, se vuelve más anciano. Espasatura lo empuja en una silla de ruedas hasta que finalmente Geppetto muere. Y Pinocho conoce el verdadero dolor de perder a quien más se ama en esta vida y entierra a Geppetto a un lado de la tumba de Carlo. De poco tiempo, una mañana Pinocho y Espasatura descubren a Sebastián el Grillo, también muerto junto a la ventana.
Pinocho pone el pequeño cuerpo de Sebastián el Grillo en una caja de cerillos y lo guarda dentro de él mismo, en su tronco, donde debería de estar su corazón. Y finalmente muere su amigo, el mono Spasatura, dejando a Pinocho solo, pero lleno de recuerdos amorosos. Entonces el pequeño muñeco de madera descubre que aunque la vida puede ser corta y muy dolorosa, también está lleno de momentos de felicidad, de amor y las promesas de muchos mañanas mejores. La interpretación de Guillermo del Toro sobre Pinocho es magistral. Nos presenta un lienzo donde la textura del sufrimiento y las fugaces alegrías de nuestras vidas se entrelazan en una danza tan antigua como el mismo tiempo. Y en esta versión, Pinocho no busca nunca convertirse en un niño de carne y hueso, sino que su viaje es más profundo, es más espiritual. Una exploración de lo que significa verdaderamente ser humano. Y la eternidad de Pinocho no es un regalo, es en realidad una paradoja. El final de Pinocho, marcado por la desaparición de quienes más ama, es un eco de nuestra propia confrontación con la soledad final que todos enfrentaremos algún día. Pero es aquí donde Del Toro siembra una semilla de redención. El acto final de Pinocho, al romper las reglas de la muerte por amor a su padre, nos muestra que es en el amor incondicional y en los actos de sacrificio donde encontramos nuestra más grande humanidad. Pinocho, aunque nunca se convierte en niño real en términos físicos, alcanza una humanidad que trasciende la carne. Nos enseña que la esencia del ser humano no se encuentra en lo que somos externamente, sino en nuestras acciones, en la capacidad de amar profundamente y en la voluntad de sacrificarnos por los demás. ¿Qué significa amar? Sabiendo que todo amor conlleva el riesgo de perder. Al final, el mensaje de Del Toro podría interpretarse como un recordatorio de que la vida, con todo su dolor inherente, sigue siendo un regalo precioso. Que la manera en que llevamos nuestras pérdidas, como nos reconstruimos a partir de ellas, es lo que realmente nos define como personas. Ahora dime una cosa, si pudieras elegir entre vivir para siempre, pero ver morir a los que más amas, o morir antes de ver partir a tus seres más amados, ¿qué escogerías? Si pudieras elegir cuándo morir, ¿cuándo sería?